¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. La metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía, e insisto en la palabra materialmente. Puede decirse que la metafísica es una parte de la filosofía, además de la lógica, la ética, la filosofía de la naturaleza. Ciertamente, pero todo esto en definitiva es metafísica. La lógica es la metafísica del conocimiento, como la ética es la metafísica de la vida, como la filosofía de la naturaleza es la metafísica de la naturaleza. En este sentido, la metafísica no es una parte de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma. Javier Zubiri. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes por la noche, estamos en un programa más. Les doy la más cordial bienvenida y gracias por su atención. En el programa de hoy, como tema principal, invitación a la filosofía de Javier Zubiri. En esta ocasión vamos a hablar sobre el filósofo español Javier Zubiri Apalategui, saber un poco de su filosofía, su pensamiento, su vida, para que nos adentremos un poco más a esta parte de la filosofía que es la metafísica y conozcamos un autor también muy contemporáneo y que está presente en las disquisiciones de la filosofía. Al igual que el programa anterior, que versó de Ortega, tenemos otro filósofo muy de nuestro tiempo y hay que adentrarse a los interesados en la cultura y la filosofía en este tema de la metafísica, viniendo desde un autor como lo es Javier Zubiri, reconociendo su propuesta, y es lo que hablaremos hoy en el programa. Algo de musiquita sabrosa del cuarteto Milan Latin Jazz que están escuchando ahí de fondo. También les estaré haciendo algunas recomendaciones de libros para adentrarse en el estudio de la filosofía de Javier Zubiri. También les estaré invitando a varias cosas, a varias actividades interesantes que van en torno a la cultura y la filosofía. Estará muy interesante el programa y bien, comenzamos. Muy bien, estamos aquí de nuevo, de regreso al aire. Pues antes de comenzar el programa quiero invitarle a varias cosas. Primeramente, quiero invitarlos a que visiten la página del COELI, Colegio de Estudios Libres, la cual la dirección es colegioestudiosLibres.blogspot.mx. Ahí pueden encontrar la Gaceta, la cual hay números interesantes que leer. Ya es el primer número, viene el segundo, pueden leer artículos y descargarlos en Orbi, está muy interesante. El próximo número saldrá, me dicen por aquí, el 26 de agosto y hay bastantes artículos. Hay uno que se llama Realidad y Verdad, la superación zubiriana de la conciencia husserliana mediante el eslabón heideggeriano, de Carlos Sierra Lechuga. Espero le den una leída, entren, comenten y participen en esta Gaceta y en el Colegio de Estudios Libres.
También los quiero invitar al Congreso Internacional Javier Zubiri, y ya que estamos hablando, bueno, vamos a hablar de Javier Zubiri, hay un congreso, el cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, que lleva por título el Zubiri en el horizonte del siglo XXI, que se va a realizar allá en la ciudad de Morelia, Michoacán, 27, 28, 29 de agosto. Por allá nos veremos y seguramente vamos a compartir y dialogar sobre la filosofía de Zubiri de una manera muy fecunda. Pueden entrar a la siguiente página, congresozubiri.wix.com /2014, congresozubiri.wix.com /2014, para que descarguen el programa y vean ya las actividades, las conferencias, las mesas que se tienen y asistan, no se dejen, no se pierdan por nada este congreso que va a estar muy sabroso. Y por último quiero invitarlos a tlanestli.blogspot.mx, que próximamente ya está sacando su número de agosto. Foro de expresión cultural, literaria y educativa, hecha aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, llevada al mando por mi amigo el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara. Entren a Tlanestli, la dirección es tlanestli.blogspot.mx. Pues muy bien, vámonos directamente con el tema principal. En la filosofía hay diversos filósofos, pensadores que se nos graban rápidamente su nombre. Este es el caso de, puede ser muy bien, Aristóteles, el conocidísimo Aristóteles, maestro de Alejandro Magno. También el conocidísimo Platón, maestro de Aristóteles, y también Sócrates, y ahí estos son los más conocidos en la historia de la filosofía antigua. Estos filósofos son recordados y también son los más mencionados a lo largo, bueno, más conocidos por la sociedad, el común denominador de las personas en cuanto se refiere o se escucha la palabra filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero ¿qué pasa cuando se nos pregunta por un filósofo contemporáneo, un filósofo de nuestro tiempo, un filósofo que no sean estos tres? Pues la mayoría de las personas tienen poca noción, tienen poca conocimiento de otros filósofos que no sean los tres antes mencionados. Y aún los inmersos en la filosofía, inmersos en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, tienen algunos problemas para mencionar otro tipo de filósofos contemporáneos o algunos que no estén en su área. En el programa pasado hablamos de José Ortega y Gasset y comenté brevemente sobre La meditación de la técnica, un libro muy sabroso que tiene Ortega para leerse en una tardecita, muy ameno. Y en este caso quiero referirme a otro filósofo español. A mí realmente me apasiona mucho todo lo de la filosofía española, toda la filosofía que se hace en lengua castellana y también obviamente en otros idiomas, pero a mí me gusta más toda esta parte de la filosofía hecha desde el español. En esta ocasión les quiero comentar de un amigazo mío que se llama Javier Zubiri Apalategui. ¿Quién es Javier Zubiri Apalategui? Bueno, pues les quiero comentar que Javier Zubiri, pues obviamente es un filósofo de la famosa escuela de Madrid, de allá donde estaba precisamente Ortega, donde estaba Julián Marías, Morente, Aranguren, todos ellos. Y Javier Zubiri nace un 4 de diciembre de 1898 en San Sebastián, allá en Madrid, allá en España. Sus estudios, los primeros estudios que son primaria, secundaria, los hace en el Colegio de Santa María, precisamente de su ciudad natal, San Sebastián. También luego, allá por 1919, entra a estudiar filosofía y teología en el Seminario de Madrid, y a comienzos de 1919 conoce a Ortega y Gasset, este filósofo del cual les hablé en el programa pasado.
Ya del 20 al 21 él estudia filosofía en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Después, en 1920, más o menos el 9 de noviembre, supera el examen de doctorado en teología en el Collegium Theologicum Romanae Universitatis de Roma y recibe el título de doctor. Es muy interesante la vida de Javier Zubiri. Conoce a las grandes personalidades de su tiempo, por ejemplo, su tesis de licenciatura, que la hace allá en Lovaina, la trata sobre el problema de la objetividad y la presión Edmund Husserl en la lógica pura, el 21 de mayo, y bajo la dirección de su maestro Ortega y Gasset, lee su tesis doctoral en Madrid, que se titula Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio. El 22 de septiembre es ordenado sacerdote en Pamplona con dimisionarias del obispo de Vitoria. Y en el 23 publica un ensayo de una teoría fenomenológica del juicio, y en el 26 gana por oposición la cátedra de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Luego hace en el 30, del 28 al 30, hace una estancia en Alemania, en Friburgo, donde amplía estudios con Edmund Husserl y Martin Heidegger. En esos tiempos, hasta el 31, reside en Berlín y conoce a grandes personalidades de su tiempo, como lo fueron Albert Einstein, Schrödinger, Zermelo y Jäger. Amplía todo su bagaje cultural e intelectual, no dejándose encasillándose solamente en la filosofía. Entra a estudios de física, de biología, le interesa también mucho a la ciencia. Entre 1935 y el 39 hace una estancia en Roma para obtener la secularización, y el 23 de marzo del 36 contrae matrimonio en Roma con Carmen Castro Mariña Beitia, hija de Américo Castro, historiador. Zubiri también realiza estudios de lenguas orientales con Daimel. Al estallar la Guerra Civil de España se va a París y allí explica algunos cursos en el Instituto Católico, donde encuentra a otros refugiados y continúa sus estudios, sobre todo con Benveniste. En 1939, cuando termina la Guerra Civil y comienza la Segunda Guerra Mundial, Zubiri regresa a Madrid el 2 de septiembre. Y ahí reemprende la docencia, pero en la ciudad de Barcelona. En el año 1944 publica su libro Naturaleza, Historia, Dios. Después, 2 años más tarde, viaja a Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, New Jersey, donde profesaba su suegro Américo Castro, y da una conferencia en francés sobre lo real en matemáticas. Para 1947, la fundación de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, patrocinada por el Banco Urquijo y presidida por Zubiri, publica en Madrid en el 53 de un homenaje a Javier Zubiri. En 1953 le hacen este homenaje, que es una obra de 2 tomos excelente. En el año de 1962 publica Sobre la Esencia, este libro que muchos amigos y detractores le trajo simplemente por el título Sobre la Esencia, pensando que era el regreso a una filosofía medieval o una teología y que no había caso de leerla. Ya en 1973 publica 5 lecciones de filosofía, este librito muy corto donde explica someramente algunos filósofos de la historia de la filosofía, abordándolos de una manera muy peculiar. En 1971, dentro de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, se crea el seminario Javier Zubiri. En 1980 le dan el doctorado honoris causa en teología por la Universidad de Deusto, Bilbao. Se publica Inteligencia Sentiente, publicación On Essence, en traducción inglesa e introducción de A.R. Caponnigi. En 1971, en traducción de Thomas Fowler Jr., publica Naturaleza, Historia, Dios, con introducción a Zubiri. Por cierto, en el congreso va a estar Thomas Fowler.
En 1983, ya con una avanzada edad, publica Inteligencia y la trilogía de Inteligencia Sentiente, y también comienza la revisión para El hombre y Dios, pero el 21 de septiembre fallece en Madrid. Este título, El hombre y Dios, se publica póstumamente ya en el 84. La Fundación Javier Zubiri en el año de 1994 inicia una publicación periódica que con el título Noticias recopila semestralmente toda la investigación desarrollada en torno a la obra de Javier Zubiri. Bueno, también actualmente se está haciendo congresos sobre la filosofía de Javier Zubiri ahí en Chile, en los anteriores, y ahorita va a ser aquí en México. Este filósofo que les comento tiene un impacto en la historia de la filosofía, tanto por los temas que trata y la manera en que los trata. Es así que se ganó un espacio muy importante en no solo la historia de la filosofía, sino en adentrarse en los problemas y los tópicos que venía tratando la historia de la filosofía desde Grecia. Si ya con Heidegger retoma esta parte de hacerle caso a los griegos y empezar la indagación del ser, Zubiri lo va a llevar a otro lado desde esta indagación de la realidad, por lo cual le irá transitando por etapas hasta llegar a la que él denomina su etapa plenamente metafísica, con la cual él quiere ser identificado. De Ortega retoma esta parte del hombre, de la parte de la circunstancia, la parte sociohistórica económica del hombre, pero abordándolo de otra forma, desde el concepto de sustantividad humana o realidad personal, que desglosará en el libro sobre el hombre, una obra voluminosa, muy interesante, ordenada y publicada por la Fundación Javier Zubiri, que está allá en Madrid, España. Es así que, como dice Zubiri, la filosofía para él siempre va a ser una actividad final, porque no se parte de una idea concebida y clara de lo que sea la filosofía, sino que se va desarrollando en el transcurso vital, como dirá él. Por eso, este programa, más que explicar extenuantemente los términos, los puntos, las claves y las aristas de una manera exhaustiva, va a ser solamente una invitación a la filosofía de Javier Zubiri. Ya he leído un poco su biografía, pero quisiera centrarme un poco más sobre lo que hizo en vida. Como ya mencioné, parte integrante de la Escuela de Madrid, lo que ahora denominamos la Escuela de Madrid, fue discípulo de Edmund Husserl y de Martin Heidegger. De estos dos pilares es donde va a adentrarse el joven Zubiri por la filosofía, ha sido lector y comentador de estos dos filósofos alemanes. También creo que es ahí donde parte su intensa actividad filosófica, que le dará un trabajo intelectual y arduo a lo largo de toda su vida. Como ya he comentado algunos libros que se publicaron en vida, como fue Naturaleza e Historia de Oz, sobre docencia, las lecciones y trilogía de Inteligencia Sentiente, que es donde podemos adentrarnos a la espesor de su filosofía y a lo más sabroso de la propuesta zubiriana desde una metafísica, pero una metafísica en el sentido no tradicional del término, sino una metafísica que se va a realizar en la realidad. El pensamiento de Zubiri no queda estático en la pura filosofía, ya que se inmiscuyó en áreas como la biología, la química, la física, las matemáticas, y de esto se puede tener constancia en los libros mencionados y en estos que publicó en vida, y los otros textos que han salido a la luz después de su fallecimiento, y que gracias a la Fundación Zubiri, que está en Madrid, podemos tener acceso a él, que ya son unos tomos numerosos. La filosofía de Zubiri a veces es rechazada
porque al mencionar que tenga un ápice de conformación metafísica o que te trate los temas de la historia de filosofía de una manera diferente, causa en muchas personas, en muchos intelectuales, cierto estupor, cierto desánimo, porque se piensa que con Hegel, con el último gran sistema, o con Heidegger en cuanto a esta parte del olvido del ser y la pregunta por la verdad, la leche ya no se tenga nada que decir y todo los autores que vienen después de ellos son posmodernos. Tanto es así que en el 1900 sale pues el existencialismo, también todos los filósofos o pensadores que abogan por esta posmodernidad, por el fin de todo, después de la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto, parece que no queda ganas de pensar seriamente y rigurosamente la filosofía. La propuesta subiriana es novedosa en ese sentido y aquí voy a mencionar 3 puntos principales que la hacen una propuesta rica y sabrosa que se puede degustar, a la cual se le puede sacar mucho jugo. Primero, es una filosofía radical. ¿Por qué radical? Bueno, en el sentido atendido a la tradición en que se ha formado, él trata de discurrir sobre temas que de ella misma emanan, pero le da un tratamiento diferente. Esto lo hace dirimiendo la raíz misma de la filosofía y pensando desde los griegos, rescatando muchos conceptos, así también como proponiendo vías radicales de acceder a los grandes problemas de la filosofía. 2. Introduce neologismos. Esto tal vez es lo más difícil lo más difícil por lo cual se accede o se trata de acceder a entender los libros de Zubiri, y se le ha reprochado de que solamente es para una élite, lo que dificulta su pensamiento y hasta un tormento para algunos que se atreven y por primera vez tratan con muchos énfasis entrar a la filosofía zubiriana. Pero como bien dice mi amigazo Antonio Pinto Ramos, Zubiri ha sido quien más ha tratado de pensar y hacer filosofía de una manera exhaustiva y meticulosa en castellano, lo cual ya le vale también un reconocimiento en la historia de la filosofía. Y 3, que es algo con lo que empecé el programa, con una cita de él en ese tema, es una filosofía metafísica. Sea esto tal vez lo que más rechazo causa a la comunidad filosófica en general, ya sea porque al oír la palabra metafísica se viene de inmediato un desapruebo, una mirada de rechazo y un pensamiento de pobre ingenuo todavía cree en la metafísica, ¿no? Todos sabemos que ya se acabó eso. Pero cuando se afirma que la filosofía subiriana es metafísica es porque se entiende diferente este concepto, ya que para Zubiri la definición formal de filosofía es metafísica, y metafísica va en el ámbito de la trascendentalidad de lo real. O como dice Zubiri, o como comenté al inicio y con el cual abrí el programa con esta cita que viene en Problemas Fundamentales de la Metafísica Occidental, la metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía. Y dice, insisto en la palabra materialmente, pues la metafísica no es una parte de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma. Esto es lo que más escozor, más ñañaras dirán por ahí, les causa a los intelectuales, a los filósofos de la academia, que diga Zubiri esta parte. Por lo que muchas veces le han reprochado que haga esto sin ton ni son, que lo diga uno así tranquilamente, pensando de que en la historia de la filosofía ya no se puede hablar de metafísica o que la metafísica ya no tiene nada que decir, y desaprueban de entrada la propuesta filosófica subiriana sin siquiera conocerla o sin siquiera malentenderla. O puede ser que algunos piensen que el concepto mismo de sustancia o sustantividad
sea idéntico en una raíz etimológica, pero realmente es una manera diferente de concebir, aunque sí Zubiri retoma sobre la esencia o en la inteligencia sentiente en la trilogía la palabra sustantividad para equipararla con sustancia, que no tiene nada que ver. Sustantividad va en el ámbito de lo real, mientras que sustancia iría en este ámbito de lo ideal y estaría compuesta en el orden de la inteligencia concipiente, mientras que la sustantividad estaría dentro de la propuesta de la inteligencia sentiente, que es otro término fuerte para entender el concepto de sustantividad, lo cual a algunos intelectuales les causa cierta comezón del cerebro, comezón de todo su sustantividad humana, por decirlo así, con lo cual rechazan la propuesta subiriana y de inmediato la desaprueban sin conocer la profundidad y la novedad que tiene esto. Pero bueno, para entender un poco más esto hay que adentrarse más a él. Es por eso aquí tenemos en México el cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, en donde podremos dialogar directamente con los discípulos, los allegados a Zubiri, con los especialistas del pensamiento de Zubiri, con lo cual se podrá entender por qué Zubiri dice esto, por qué Zubiri dialoga con Husserl, por qué Zubiri dialoga con Heidegger, por qué Zubiri dialoga con Aristóteles, por qué Zubiri dice que la filosofía es materialmente idéntica la metafísica, ¿no? ¿Por qué dice que la filosofía es metafísica? Porque es materialmente idéntica a lo que se entiende por filosofía. Esta y otras nociones que tiene de la filosofía. Bueno, hay que indagar un poco más en el pensamiento y la propuesta de Javier Zubiri Apalategui para conocerlo y saber qué es lo que nos quiere transmitir. Pero bien, esto lo haré en la siguiente parte del programa, rescatando otros puntos principales y tratando de explayar estos tres que ya mencioné, comentando también algunos libros que abordan su filosofía, con lo cual espero, estimado oyente del programa Soliloquios de Metafísico, te adentres en este filósofo español. Por el momento te dejo con el cuarteto Milan Latin Jazz, con la canción Jim Jam Jazz. Disfrútalo.